¿Cuáles son las principales piedras de tropiezo que pudiera enfrentar un líder? ¿Cómo puede el líder evitar las caídas? ¿Qué hace a un líder vulnerable? Hoy en Respuestas, ¿qué descalifica a un líder? ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy finalizamos nuestra serie sobre un líder para esta generación y lo haremos con el programa que vamos a desarrollar en el día de hoy, que se trata acerca de qué descalifica al líder. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y yo creo que este es un tema controversial, este es un tema relevante, porque lamentablemente a lo largo de los años nosotros estamos viendo cómo líderes que por mucho tiempo fueron aplaudidos por sus congregaciones han ido perdiendo el rol, la posición que antes tenían. Esto va de mal en peor. Así es, Miguel. Y en los últimos días, más de una fuente ha reportado que en Estados Unidos, cada mes, y esto es sumamente alarmante, 1.500 pastores son despedidos de sus posiciones por diferentes razones, pero algunas de ellas están relacionadas a asuntos financieros, específicamente a lo que es la integridad en las finanzas, y en segundo lugar, otras están relacionadas a escándalos sexuales. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que eso nos da a nosotros una idea, es una ilustración de la gravedad del problema de nuestros días. Lamentablemente el mundo continúa infiltrando la iglesia entonces se ve afectada, no solamente a nivel de las congregaciones, se ve afectada a nivel del liderazgo, y como decíamos en un programa anterior, mucho se debe a que muchas veces la persona que estaba ocupando la posición no llenaba los estándares en el primer lugar de carácter y demás. En otras ocasiones, después de haber llegado a la posición, pues no se sometió a sus otros líderes y ancianos que pudieran servirle de escrutinio, de rendición de cuentas, de manera que él pudiera mantenerse caminando en integridad de corazón delante de Dios. Miguel, de aquellos que comienzan bien la carrera, ¿se tiene una idea de cuántos terminan bien? Bueno, yo no creo que podemos hablar estadísticamente, porque no hay estudios enormes, ¿verdad?, para determinar esto, pero hay algunas cosas que han sido citadas. Por ejemplo, Stephen Farrar escribió un libro que se llama Cómo terminar bien la carrera, Finishing Strong en inglés. Y en ese libro, él habla de varios ejemplos. Y uno de los ejemplos que da es de Howard Hendricks. Es alguien que se ha dedicado a la formación de líderes toda su vida, debe tener más de 70 años ya. Y este individuo, este autor y líder en un momento dado, entrevistó 246 individuos que habían caído en un periodo de 2 años. Si tú haces la matemática de eso, eso es una caída, 2 o 3 caídas por semanas. Y eso te da una idea de lo grave que esto es. Bueno, en ese mismo libro, en esa misma obra, el autor Farrar menciona la historia de John Bisagno, un pastor de la First Baptist Church of Houston, primera iglesia bautista de Houston. En una ocasión, entonces, él hablaba con su suegro, el doctor Paul Beck. Y su suegro, ¿verdad?, pues, como al ser más avanzado en edad que él, le decía que en su opinión, de cada 10 que comienzan bien, 1 termina bien. Realmente, de cada 10, uno solo termina bien. Uno solo termina bien. Wow. Él no creía eso. Y en ese momento, John Bisagno tenía 20 años, en el momento que él hablaba con su suegro. Y él escribió en su Biblia 24 nombres de individuos. Luego vio entonces a lo largo del tiempo qué iba pasando. Cuando él llegó a la edad de 53 años, solamente 3 de los 24 se estaban caminando bien. Esa proporción es de 1 en 8. Y eso te da una idea de que quizás esa cifra no sea tan lejana de la realidad. A pesar de esto, Miguel, que acabas de mencionar, no debemos ser injustos en reconocer que hay muchos pastores que sí han caminado bien y que a través de su historia han honrado el nombre del Señor. Y tal es el caso del pastor John MacArthur, que tiene 40 años de ministerio, también John Piper, que tiene 64 años y continúa caminando bien, y un Billy Graham que ya está fuera del ministerio, pero que a lo largo de toda su trayectoria ministerial lo hizo bien. Sí, esa es la realidad, y yo creo que para usar el nombre Billy Graham, déjame darte esta historia que es interesante. En el año 1945, los tres personajes, los 3 evangelistas más conocidos en esa época en Estados Unidos eran Billy Graham, John Templeton y Clifford.
Chuck Templeton, perdón, y Bron Clifford. Los tres estaban caminando bien. En el año 1950, Templeton, 5 años después, había dejado el ministerio y decía incluso que ya no era cristiano. En 1954, 4 años después, Bron Clifford, había arruinado su familia, había desarrollado cirrosis alcohólica y terminó muriendo precisamente de eso. Y de esos tres, en 1945, solamente Billy Graham continuó su carrera y desde el punto de vista de su integridad es alguien que pudo caminar hasta el final de sus días, ya tiene más de 80 años y nunca nadie pudo haberlo acusado de ninguna falta de integridad, ya sea en relación al sexo opuesto o manejo de finanzas. Quiere decir que de estos tres que comenzaron juntos, solamente uno llegó a la meta. Exactamente, los otros dos se fueron. Lo cual viene en cierto sentido a corroborar entonces la estadística o la fórmula que mencionabas. Bueno, en un sentido, aunque hablábamos ahorita de 1 en 10, y esto es solamente 1 en 3, pero nada más habían 3 personajes que estamos comparando, no sabríamos cómo se compararía si los números fueran mayores. Pero la realidad es que muchos que comienzan bien no terminan bien y los que terminan bien son una minoría. Miguel, ¿esto de lo que estás hablando es algo que sucede en nuestra actualidad solamente o ha existido desde siempre? ¿Registra la Biblia algún caso? No, esto ha existido siempre, lamentablemente, y quizás una buena historia, una buena comparación son los famosos 12 espías que fueron enviados por el pueblo judío a inspeccionar la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo judío. Y yo voy a mencionar estos nombres que si yo no hubiese dicho de antemano que correspondían a los 12 espías, nadie hubiese sabido en su gran mayoría quiénes fueron esta gente. Estaba un Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadil, Setur, Amiel, Nabi, Jeuel, Gabi. Nadie conoce esos nombres. Sin embargo, ahí hay 10, me quedan 2. Si yo hablo de Josué y yo hablo de Caleb, inmediatamente todo el mundo entiende o sabe, todo el mundo que conoce la historia bíblica sabe quiénes son ellos. De esos 12 espías, solamente 2 regresaron, dieron un reporte, terminaron bien. Fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. 2 de 12 se aproxima al 1 de 10 de que habíamos estado hablando. De manera que esto es un problema que no es nuevo. Y yo creo que nosotros necesitamos, aquellos de nosotros que estamos liderando, tenemos que tenemos que tomar esto muy en serio, porque nosotros pudiéramos ser de esa persona que no va a terminar bien entre 10. Miguel, ¿cuáles crees tú que son las causas principales por las que un líder no termina bien? Mira, en preparación para este programa, yo quise hacer una pequeña lista de las cosas que yo creo son las piedras de tropiezo principales para mucha gente en el liderazgo. Y la primera de esas es el orgullo. Yo creo que es algo que ha creado tanto problema y que lleva a mucha gente en una dirección donde muchas veces no encuentra cómo devolverse. Y como él no escucha a Dios en el camino, muchas veces producto del orgullo, entonces Dios permite que él siga su propio destino y él termina entonces cometiendo otros pecados de la misma índole que voy a mencionar ahora, que se convierten en piedra de tropiezos secundarias a su orgullo. La primera, el orgullo. El segundo es el pecado sexual de que hemos estado hablando. Una mala actitud ante la vida, actitud ante la congregación, la avaricia, la holgazanería. La holgazanería es algo que es un pecado en la Biblia. Líderes que se estancan, el estancamiento espiritual, una mala familia, un mal ejemplo moral dentro de la familia, un mal testimonio personal y finalmente una mala doctrina, simplemente malas doctrinas que corrompen y comprometen su caminar. Yo creo que yo no necesariamente las mencioné en orden, pero sí yo creo que este grupo constituye el grupo principal de las piedras de tropiezo de todo líder cristiano. No las mencionaste en orden, pero sí me percaté que en primer lugar mencionaste el orgullo. ¿Lo mencionaste por alguna razón en especial o...? El orgullo yo lo puse en primer lugar por una razón en especial. Yo creo que el orgullo es la tierra sobre la que se siembran los demás pecados del líder o de la persona. Y esa persona no orgullosa no es enseñable, no es una persona con quien tú puedes dialogar de tal manera que él pueda aceptar su error y pueda cambiar.
Déjame leerte un texto de la tercera carta de Juan 1:9 que dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Este individuo no escuchaba, no era corregible, no prestaba atención. Bueno, eso es lo que hace que el orgullo vuelva al líder entonces vulnerable. Al volverlo vulnerable, entonces, bueno, él tropieza con facilidad. Él no es capaz de escuchar a otro, él no tiene humildad de corazón, él no tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y todo eso entonces hace que muchas veces él tropieza. Cuando hablas de un hombre conforme al corazón de Dios, me recuerdo de David. Claro, David es un hombre conforme al corazón de Dios que lamentablemente, a pesar de tener un corazón conforme al corazón de Dios, David se desvía, tropieza y cae precisamente con el pecado del pecado sexual. ¿Y crees tú que a pesar de la caída de David, él seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Mira, yo creo que David en ese momento dado definitivamente no se comportó como un hombre conforme al corazón de Dios. Y déjame hacer un paréntesis para contestar tu pregunta. Lo que hace que un individuo no caiga no es que él tenga un corazón conforme al corazón de Dios, simplemente. Porque tú lo puedes tener hoy, como David, y no comportarte como uno mañana. Tú necesitas eso, pero tú necesitas límites. Eso fue lo que David no supo observar, sus límites. Cuando él cae, continúa David como un hombre con el corazón de Dios. Bueno, en los primeros meses obviamente no, porque él pasa como 9 meses sin admitir su pecado, sin admitir lo que había hecho hasta que Natán lo confronta. Cuando Natán lo confronta, él se arrepiente de una forma tan profunda, que tú lees eso en el Salmo 51, que tú te das cuenta que su sensibilidad al pecado ha comenzado a ser reganada. Y yo creo que a partir de ahí David comienza a exhibir condiciones, características de nuevo, en medio de todas las consecuencias que vinieron, que pudieran hablar de un hombre que cayó, pero que ha tenido conformidad al corazón de Dios nuevamente, por la manera en que él se devuelve, en la manera en que él siente por el pecado que él ha cometido. Miguel, continuamos hablando de esa piedra de tropiezo que es el orgullo y causal de caídas para muchos líderes. Y me pregunto, ¿cómo se manifiesta ese orgullo en el líder? ¿Cómo uno puede darse cuenta? Bueno, yo creo que hay múltiples manifestaciones. Por un lado, como yo decía hace un momento, no son enseñables los líderes orgullosos. Por otro lado, les gusta liderar solos porque o se sienten inseguros liderando con otro porque piensan que su posición se puede ver amenazada, o otras veces no quieren compartir el crédito. Son muy sensibles, son altamente sensibles a la crítica, se ofenden muy fácilmente. Yo creo que son líderes que con frecuencia no quisieran no solamente compartir el crédito, ni siquiera compartir el trabajo, porque piensan que nadie lo puede hacer como ellos, nadie lo puede hacer tan bien como de acuerdo a las destrezas, y muchas veces incluso nadie los puede complacer, porque en su mismo orgullo pues son altamente críticos y difícil de ellos ser complacidos. Pero una de las condiciones es que ellos son altamente susceptibles y no dados, no son prestos a cuestionamientos que pueden ser sanos, pero ellos no se consideran personas cuestionables. Dentro de las manifestaciones de su orgullo, has mencionado ahora que ese líder no acepta cuestionamientos. Y yo me pregunto, detrás de esa actitud, ¿qué se esconde? ¿Qué existe? Inseguridad. Yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que reconocer es que como seres humanos somos inseguros. Ahora, hay algunos que son tan inseguros que no admiten que son inseguros, y ahí es donde comienza el problema. El orgullo es la vestimenta de nuestra inseguridad. No ha habido nunca una persona orgullosa que no sea insegura, no ha habido nunca una persona insegura que no sea orgullosa. Tuviste esa inseguridad con orgullo y te presenta, te proyecta delante del otro a través de tu orgullo como una persona que lo sabe todo, como que tiene todo en control, una persona que está en dominio de las circunstancias y de ti mismo, cuando en realidad lo que sientes es inseguridad. Y cualquier cosa te amenaza el sentir que puedes perder la posición, que puedes perder el control, y entonces en esa inseguridad que sientes, tú reaccionas orgullosamente. Cuando alguien, está más preparado que tú, o tú piensas que está más preparado que tú, que otros se pueden percatar, lo pueden considerar más preparado, entonces tú no quieres darle cabida a nada de eso alrededor tuyo. Eso es Te iba a decir que eso también suele suceder con personas que son susceptibles o altamente susceptibles. Bueno, porque es que van de la mano, la susceptibilidad va de la mano con el orgullo, pero personas susceptibles son orgullosas, personas orgullosas son susceptibles. Eso es
parte del mismo paquete, como diríamos. Miguel, el orgullo tiene un efecto sobre nosotros y sobre otros también. ¿Por qué no hablamos entonces de cómo el orgullo puede afectar nuestras relaciones? Bueno, yo creo que hay varias cosas que el orgullo hace. Sobre ti mismo, obviamente, te vuelves una persona centrada en ti mismo. Al volverte una persona centrada en ti mismo, quisiera que todo gire alrededor de ti, que las conversaciones giren alrededor de ti. Tienes dificultad en oír el aplauso del otro, los logros del otro, porque inmediatamente tú te sientes desplazado del primer lugar, y al sentirte desplazado del primer lugar, pues tú te sientes inseguro, porque eso es parte de. El orgullo mantiene a la gente a distancia. Es difícil acercarse a una persona orgullosa, es difícil saber cómo manejarla. Y como se ofende fácil, otros terminan aprendiendo a relacionarse con él o con ella desde lo lejos, precisamente porque con frecuencia se originan estas ofensas. La persona orgullosa está frecuentemente a la defensiva y por tanto muchas veces es una persona conflictiva, porque siente continuamente la necesidad de defender su posición o defender su punto de vista. Y lamentablemente todos quisiéramos defender nuestras posiciones, pero a veces tú lo haces de una manera que tú quieres asegurarte que al final tú hayas convencido al otro de tu posición y no necesariamente va a ser así. Entonces tú puedes terminar volviéndote un idólatra de ti mismo. Yo creo que el orgullo hace a la persona, como decíamos hace un rato, vulnerable para el tropiezo, porque no escucha, no busca ayuda cuando comete algún error antes de que él caiga y alguien se lo señala, no lo acepta, no lo admite, de hecho te evita en lo sucesivo, piensa que tú lo hiciste por las razones equivocadas. El orgullo se cree autosuficiente, como se cree autosuficiente no quiere trabajar con nadie, quiere hacerlo solo, cree que tiene todas las soluciones. Uno de los problemas en el liderazgo es que muchas veces corremos la tentación de que cuando afrontamos los problemas queremos solucionarlos solo. Y eso es parte del orgullo, cuando en realidad debiéramos estar buscando ayuda. El orgullo te aleja de Dios. Dios dice, para terminar, ¿verdad? Dios dice que Él se opone al orgulloso y da gracia al humilde. De manera que el orgullo te afecta a ti, afecta la relación con los demás, afecta tu relación con Dios. Oye, el orgullo es terrible, por eso yo quise colocarlo como la piedra número 1 de tropiezo. ¿Te gustan las excursiones? ¿Te gusta salir a caminar? A mí me encanta. Pero, ¿y qué pasa cuando tú vas en la caminata y abres el mapa y no tienes ni idea dónde estás parado? Y peor aún, si vas con un guía y ves la misma sensación que él está más perdido que tú, eso no lo hace divertido. La verdad, no sé qué pasaría si yo no supiera a dónde voy a parar. ¿Y qué pasa entonces en la iglesia? ¿Por qué la crisis en el liderazgo ahora? ¿Qué está pasando con los que nos están guiando? Veamos qué nos dice Jeffrey de León de las 2 características del liderazgo ineficaz dentro de la iglesia de hoy en día. Cuando tenemos personas dentro de nuestras congregaciones que no tienen la convicción y la certeza de la veracidad de la palabra de Dios, y cuando tenemos personas que han aprendido a enfocarse solo en sí mismas y dentro de las 4 paredes, y no hemos aprendido a motivar a las personas a salir de las 4 paredes a impactar nuestra sociedad, entonces sabemos que hay una crisis en el liderazgo aún dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de liderazgo entonces necesitamos? ¿Cuáles son las características que debe cultivar un líder para que realmente pueda ser instrumento de Dios y guía confiable de su iglesia? Hoy más que nunca necesitamos un liderazgo que sea obediente a Dios, que pueda también seguir a un liderazgo, no solo liderazgo que aprenda a liderar a otros, pero un liderazgo que aprenda a darle cuentas a los demás. Y por supuesto necesitamos un liderazgo que esté firme en la palabra de Dios, que no solo crea, que tenga la convicción de que la palabra de Dios es veraz, que es la verdad de Dios, es absoluta, sin error. Y por supuesto necesitamos un liderazgo que pueda balancear su liderazgo entre la verdad y la gracia. Juan 1:14 dice que vimos la gloria de Jesús y estaba llena de gracia y de verdad. Y ahí es donde debemos de mantenernos. Creo que este es un elemento vital de un liderazgo sano, el tener que rendir cuentas a otros, que sepa seguir y no solamente dirigir.
esto evita grandes males. Confiar y vivir en la palabra de Dios es la garantía de que llegaremos al lugar sin miedo a que nos desviemos. En nuestra excursión por la vida, tenemos que confiar que Dios cuidará de su pueblo y que nos dará líderes confiables, líderes verdaderos siervos de Él. Ojo, si le seguimos primeramente, entonces Él nos encauzará por sendas con líderes aprobados. Recordemos que su iglesia es su amada, su novia. Él no la dejará en manos no confiables. De eso podemos estar totalmente seguros. Hasta la próxima. En Paralelo. Continuamos con respuestas en el día de hoy. ¿Qué descalifica a un líder? Miguel, hace un momento te comentaba que hemos visto cómo pastores, líderes, empresarios, aún presidentes de naciones han sucumbido a la tentación del pecado sexual. ¿Tú crees que esto es algo que va en aumento? Porque de repente pareciera ser así. Mira, yo no sé si va en aumento o simplemente es que hemos ido mejorando el nivel de detección o la sensibilidad con la que vemos estas cosas. Pero ciertamente, por lo menos en la superficie, parece ser que ha ido en aumento el número de casos continuamente que tú oyes de este tipo de caídas. Y yo creo que quizás el aumento sí lo hay, que yo creo que sí que lo hay. Probablemente se debe a una serie de factores. Por un lado, yo creo que hemos ido como sociedad perdiendo los frenos, hemos ido perdiendo el temor de Dios, hemos ido aceptando cada vez más lo que son las formas disfuncionales de estas relaciones, hemos ido perdiendo el sentido de vergüenza, el sentido de la culpa, el sentido del deber, hemos ido perdiendo el concepto de lo que es la integridad. Yo creo que cuando todas esas cosas se van relajando y van disminuyendo en una sociedad, obviamente el número de pecados y la gravedad de los pecados tienen que ir en aumento. Yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. Es una sociedad narcisista centrada en el hombre. Si te sientes bien, hazlo. ¿Por qué no? Tú te lo mereces. Todo eso yo creo que ha ido contribuyendo a este malestar general y esta serie de caídas que hemos estado viendo como sociedad. Y pareciera que existe entonces una relación entre lo que es el pecado sexual y el orgullo que acabamos de explicar hace un momento. Sí, definitivamente yo creo que existe. De hecho, uno de los proverbios dice, antes de la caída viene el orgullo o la soberbia, dependiendo de la traducción que tenga, precisamente porque el orgullo te vuelve vulnerable. Y otras veces, cuando Dios ha tratado de lidiar con tu orgullo y no ha podido, pues Él permite tu caída para que puedas finalmente puedas aprender. Pero yo creo que la manera como el orgullo te vuelve vulnerable al pecado sexual es por algo que mencionamos hace un momento, es que no eres enseñable, no escuchas a otro, no te dejas guiar. Y si hay algo que nosotros sabemos, que Pablo le dice a los corintios, es lo siguiente, en 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En otras palabras, si tú piensas que tú vas muy bien por el camino, que tú no tienes este problema, tú no tienes esta debilidad, ten cuidado, quizás tú seas la próxima víctima. Pero el orgullo no te deja pensar eso, no te deja creer que tú puedes ser la próxima víctima. Te cree realmente que está firme y en eso te relajas, no guardas límites, relajas los límites que tenía y tú terminas entonces cayendo. Pero por otro lado, personas hermosas se creen que ellos son merecedores de los piropos, de los halagos, andan siempre buscando quién estaría dispuesto a pagar un precio por ellos, a veces monetario, a veces en sacrificio. O sea, una combinación de cosas donde el orgullo participa. Sabemos que en la palabra de Dios esto ocurrió también con el caso de David, que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo se ven estos casos a través de la Biblia? Bueno, ciertamente David es un personaje, oye, que a mí me duele pensar mucho en su ejemplo, porque un hombre conforme al corazón de Dios cae como cae y termina incluso matando al esposo de Betsabé, con quien cometió adulterio para quedarse con ella, algo terrible. Y Dios lo perdonó. Cuando él se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Sin embargo, el mismo profeta que lo confronta, Natán, le anuncia las consecuencias que iban a venir posteriormente. Y lo que ocurre es que uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana, Tamar. Entonces Absalón, el otro hermano, cuando se enteró, se airó tanto que terminó matando a su hermano, Amnón. Wow. Absalón andaba persiguiendo a su propio padre para quitarlo del trono. E incluso Absalón terminó teniendo relaciones sexuales con las mujeres de su padre,
como una forma de pago, de venganza, si se quiere, del pecado que él había cometido anteriormente. ¿Entiendes tú todo esto como consecuencia del pecado original? Del pecado de David contra Betsabé, porque es algo que Natán se lo anuncia junto. Lo confronta con el pecado y le dice, Dios te ha perdonado, pero la espada no se apartará de tu casa. Y entonces eso es lo que David ve. Es terrible este pecado. Miguel, en el libro La búsqueda de significado, el autor habla de hábitos saludables con relación a amistades con el sexo opuesto, y ya que estamos hablando de esto, del pecado sexual, me gustaría mencionar esta lista para que la puedas comentar. Dice que, yo entiendo que son consejos muy válidos y creo que estarías de acuerdo conmigo. Dice que evitemos amistades íntimas con el sexo opuesto, que no le cuente sus intimidades a ninguna otra persona del sexo opuesto que no sea su cónyuge, que establezca límites, no se exponga a la tentación. Recordemos que todos podemos caer, que esté aún más alerta que nunca cuando se encuentre cansado, estresado, y que le pida a Dios continuamente que lo proteja. Bueno, yo creo que eso es una lista muy saludable. Y si piensas, ¿verdad?, en un líder, en un pastor casado, él no tiene ninguna razón por la cual tener relaciones íntimas con el sexo opuesto, porque eso es precisamente como ocurre en las caídas. Tú comienzas a establecer estas relaciones íntimas. Amigables. En la intimidad comienzan a compartirse cosas que no debieron compartirse, sus problemas, sus cargas, sus luchas. De repente ya hay un adulterio emocional, porque ese es el lugar de tu esposa que no debe ser compartido con nadie. Cuando eso ocurre, pues ya hay un pecado, obviamente. Y de ahí al próximo paso, pues es prácticamente nada. De hecho, mucha gente que ha caído inicialmente en la relación de amistad no había ningún interés morboso. Eso es lo que ha sido reportado una y otra vez. Y sin embargo, han terminado de esta manera. ¿Por qué? Porque se produce una especie de conexión emocional primero, que termina muchas veces en una especie de admiración, que termina luego en un envolvimiento sexual. Si mantienes la distancia, si entiendes ese principio, si tus amistades, tú eres casado, tú debes tener amistades íntimas con personas ahora casadas. En el caso del hombre, con el hombre, con el esposo, y la esposa con la esposa. De manera que podamos establecer esos límites y podamos, reconociendo que todos podemos caer, que podamos entonces evitar esas caídas. Yo creo que límites. Esa es la palabra clave para aquellos que no queremos caer. En nuestro segmento de Así Dicen, hoy tenemos un video con el pastor John Piper de la Iglesia Bautista de Bethlehem en Minnesota, donde él nos habla acerca de qué tan detallada y completa debe ser la confesión pública del pecado de un pastor a su congregación. ¿Puede el pastor perder su grado de autoridad y respeto dentro de su iglesia al humillarse, al confesar su pecado? Veamos. ¿Cómo debería ser la confesión de pecado de un pastor a su congregación? ¿Podría él dañar la autoridad que tiene al ser demasiado humilde en esta forma de confesar? No puede ser demasiado humilde. No puede ser demasiado humilde. Pero sí demasiado estúpido. También puede ser excesivamente introspectivo y probablemente bien detallista, y esto puede hacerte insensible a los demás que te escucharán y ser dañados por lo que dices. Es decir, hay múltiples formas incorrectas de confesar un pecado, pero el ser humilde no es una de ellas. La humildad puede llevar a estar en silencio acerca de un pecado que, si lo dices, le haría daño a su esposa, a su hijo, a su hija, o a su iglesia, o a alguien. Es tan delicado cómo funciona el amor aquí. Así que, sí, un pastor debe buscar siempre utilizar la transparencia y la humildad a la hora de confesar su pecado. Él debe querer una iglesia que no es pretenciosa o que es hipócrita, donde las personas no están dándose aires y que no pretenden estar bien detrás de una sonrisa falsa. Todos queremos iglesias que sean auténticas y reales, y la única manera de conseguirlo es que los pastores lo modelen. Ahora bien, ¿cómo vas a modelar cuando tienes miles de personas mirándote a ti todo el tiempo? Yo pienso que hay suficientes detalles que un pastor puede dar acerca de los errores en su carácter. Puede hablar en general o pueden dar ejemplos de algunos casos que no hacen daño a nadie más que a él. Y hay suficientes declaraciones a nivel general de su carácter que se pueden hacer. Por ejemplo, las luchas más difíciles que enfrenta.
Lo que yo no creo es que un pastor se levante cada semana y comience a narrar con detalles si tuvo algún desliz de lujuria en su mente. Por ejemplo, yo vi esta cosa o tal cosa en mi mente y me tomó más de 10 minutos despegarme de ella. Él bien pudiera decir lo siguiente: estoy con ustedes en esto también, ¿ok? Yo soy humano y estoy luchando contra esto, pero Dios ha sido y es misericordioso. Así que este es un llamado a la sabiduría, ¿no es así? En las relaciones, tanto a nivel personal como en la iglesia. Y también acerca de cómo la humildad nos ayuda a expresar nuestras debilidades, luchas, pecados y faltas en una manera que no hiera o dañe a los demás. Y que tú no andes excesivamente preocupado por ti mismo y por el que dirán. Que Dios nos permita tener un corazón abierto y sensible para poder aceptar a todo aquel que cae, y que Dios le dé la gracia y la sabiduría suficiente a los pastores para que de una manera humilde puedan presentarse delante de su congregación con transparencia. Todos queremos tener iglesias reales, pero la única manera de tener esto es a través de un liderazgo que modele esta transparencia. Hasta la próxima. Miguel, hemos estado mencionando algunas estrategias o recomendaciones del autor Robert McGee, que es el autor del libro La búsqueda del significado. Y dentro de estas recomendaciones él mencionaba el establecer límites. ¿A qué se refiere con límites? ¿Qué tipo de límites podemos establecer? Bueno, yo creo que hay límites de diferentes naturalezas. Yo creo que uno de esos límites puede ser, por ejemplo, para un pastor, cuando le vaya a dar consejería al sexo opuesto, ten otra mujer contigo que te acompañe. Eso pudiera ser un límite. Otro límite pudiera ser, en el caso nuestro, por ejemplo, en nuestras oficinas, todas las paredes son de vidrio, porque queremos que todo el mundo pueda estar expuesto, visible, todo lo que hacemos todo el tiempo. Yo creo que eso es parte de los límites. Yo creo que otra manera es recordar, mantener pendiente que nosotros somos más vulnerables cuando estamos cansados, tenemos menos percepción, nuestras barreras están más bajitas, y en esos momentos pues exponernos menos o dejarnos acompañar de nuestras esposas. Yo creo que un error grave que muchas veces el hombre casado comete o el líder comete es no querer que su esposa esté involucrada en sus asuntos, cuando en realidad ella, en su percepción que tienen de los hechos, nos pueden prevenir y avisar de muchas cosas y nosotros poderle prestar atención. Así es. Yo creo también que en esto de límites mucho tiene que ver con lo que tú le pides a Dios que haga en tu vida. Yo tenía un pastor amigo en Estados Unidos que me decía que él oraba y le pedía a Dios que sus deseos y sus tentaciones no coincidieran. Eso es un hombre que no quiere caer. Yo creo que una buena oración que yo he practicado por muchos años es pedirle a Dios que te permita ver la belleza femenina a través de sus ojos. ¿Y cómo ve Dios la belleza femenina? La ve de una manera sana, no de una manera para tú deleitarte enfermizamente en ella. Así es, y ve a las mujeres como sus ovejas, o sea que es otra visión totalmente diferente. Es otra visión completamente. Yo creo que eso es parte de lo que tú pudieras hacer. Yo creo que puedes y debes mantener una relación emocional e íntima sana con tu esposa, de manera que tus necesidades estén llenas. Yo creo que eso es parte de los límites sanos. Tienes que darle gracias a Dios por el regalo que te ha hecho en la persona de tu esposa. No importa las imperfecciones que tenga, las dificultades que pudieran surgir, al fin de cuentas, Él te la dio como regalo. Yo creo que tienes que hacerte la idea, tienes que hacerte el propósito de que tú no vas a compartir el mundo emocional de tu vida con ninguna otra mujer que no sea tu esposa, pero para hacer eso tú tienes que llegar a compartirlo. Lo que ocurre con muchos hombres que no lo comparten con nadie, no lo comparten con nadie, y entonces aparece una persona que está dispuesto a oírte, a darte el oído, y entonces caes con esa persona. Tienes que cultivar esa relación de intimidad y de compartir el mundo emocional con tu esposa. Yo creo que hay algunos, la lista puede ser entre comillas interminable, pero hay algunos de los límites que son sanos, que debemos cultivar. Tu relación con Dios, tu vida de oración, tu vida de palabra, que asumimos muchas veces, porque como que eso todo el mundo lo sabe, pero yo no quiero dejarlo de mencionar, porque lo sabemos, pero no lo practicamos. Así es. El lugar. Miguel, a veces sucede que de repente hay dos personas que se empiezan a involucrar sentimentalmente, una de ellas se da cuenta, probablemente la otra no.
Y entonces se empieza a marcar un límite y esa otra persona lo que hace es que se siente deprimida, se siente rechazada, se siente airada, en vez de alegrarse porque esa persona está poniendo un límite. Claro. Bueno, eso es uno de los problemas, que la persona se siente airada y en vez de usar eso como una señal de advertencia, no, entonces lo que hace es que comienza a buscar al otro más intensamente en su ira porque no lo quiere dejar ir, o a la otra, no la quiere perder. Entonces ahora lo que hace es que se aferra más todavía a eso que no debía hacer. Y lamentablemente cuando eso ocurre, ya los sentimientos emocionales, románticos, sexuales, íntimos se han despertado por mucho tiempo y lamentablemente todo eso comenzó con una simple amistad. Y en el camino, una de las cosas que ocurre muchas veces, Elaine, es que la persona, cuando comienza a involucrarse emocionalmente con el otro o con la otra, comienza a perder interés en otras amistades. Así es. Claro, porque ahora mi interés está volcado en una sola dirección. Eso también es enfermizo, todo eso son señales de alerta. Sabes que las señales han estado ahí, lo que pasa es que no las queremos ver, porque no hemos hecho una decisión de por vida. No es que ese es otro problema, déjame hacer un paréntesis, que yo creo que uno de los problemas graves es que muy poca gente ha hecho una decisión de por vida de que yo no voy a caer. La gente ha hecho decisiones de que en esta ocasión no voy a caer, en esta ocasión yo voy a pedir, quizá con esta persona no, bueno, no me conviene en este momento, pero muy pocas personas han hecho una decisión tempranamente en su vida de prácticamente de juramento y decir, yo de por vida decido que independientemente de las circunstancias, independientemente del país donde estés, de las circunstancias que se den, yo no voy a serle fiel a mi esposa o esposo. Infiel. Infiel, perdón. Cuando eso se da de por vida, nadie es inmune, pero el chance se reduce drásticamente. ¿Y tú crees, Miguel, que tenemos esa capacidad de con antelación decidir eso y poder cumplirlo en nuestra carne? ¿Tú crees que eso es posible? Mira, ¿Toda la vida? Yo creo que existe en primer lugar la capacidad de hacer el compromiso. Y luego existe en nosotros continuamente la capacidad de continuamente renovar el compromiso. De tal forma que mi relación con Dios yo pueda continuamente renovar el compromiso que yo hice un día de que jamás yo sería infiel a mi esposa. Y sabes que de la misma manera que son frecuentes los casos de adulterio, tenemos que hablar de que de esa misma manera hay muchos casos de personas que han caminado toda su vida manteniendo la pureza de su relación porque tomaron una decisión, claro, apoyado en Dios, porque yo no estoy diciendo que esto es posible despegado de Dios. Precisamente es en la lejanía con Dios que estas cosas ocurren. Es en la cercanía con Dios que pueden ser evitadas. Este es un programa acerca de qué descalifica al líder y por tanto yo creo que sería bueno poder recomendar algunos libros que pudieran ayudarle a usted a terminar bien. Y precisamente ese es el título del primer libro que queremos recomendar. Se llama Finishing Strong de Stephen Farrar. Stephen Farrar ha escrito varios libros de excelente contenido, fácil de leer, y en esta ocasión la recomendación o las recomendaciones a lo largo del libro son precisamente de índole morales y prácticas alineadas con la palabra de Dios, de tal forma que el líder pueda empezar su carrera bien y terminar bien. Y yo creo que una de las cosas que el autor hace de una forma muy cándida es que es explicar claramente cuáles son aquellas cosas que a lo largo del camino son comprometidas y que no debieran serlo si usted quiere terminar bien. Necesita terminar bien en su hogar, con sus hijos, necesita terminar bien en la iglesia y necesita terminar bien en su matrimonio. Cuando nosotros no terminamos bien en una de esas áreas, como pastores muchas veces terminamos descalificados, precisamente porque el no haber terminado bien en esas áreas pues se convierte en un mal testimonio para nosotros. Eso es una de las recomendaciones. La próxima recomendación es un libro más reciente de un autor quizás hasta más conocido, Jerry Bridges. Bridges publicó un libro reciente que se llama Respectable Sins o Pecados Respetables. Y el subtítulo dice Confrontando los pecados que nosotros toleramos. Esto es una lista bastante larga de pecados que son tolerados muchas veces en las vidas, en ocasiones aún quizás en iglesias, y cómo confrontarlos. Y comienza con una definición de lo que es ordinarios, santos ordinarios.
lo que es la desaparición del pecado. Ya hay muchas cosas que ni siquiera son consideradas como pecados. El poder del Espíritu Santo, direcciones para lidiar con el pecado. Y luego entonces una serie de pecados en particular, como es el descontento, el egoísmo, la falta de dominio propio, la ira, el ser juicioso, el pecado de la lengua, etcétera, etcétera. Estas cosas yo quise mencionarlas porque ciertamente son piedras de tropiezo también en el camino, en la carrera de un líder. Necesitamos reconocerlas en nuestras vidas, arrepentirnos y volver a caminar bien de nuevo. Miguel, al inicio del programa tú mencionabas una serie de piedras de tropiezo o causas que podrían hacer caer al líder, y de ahí elegimos 3 que por considerarlas las más importantes íbamos a abarcar en el día de hoy. Ya hablamos acerca del orgullo, también hablamos del pecado sexual y nos queda la codicia del dinero, la codicia del poder. ¿Qué me puedes decir acerca de esta tercera piedra de tropiezo? Bueno, codicia yo creo que todo el mundo conoce, es el deseo de tener lo que otro tiene, y es algo pecaminoso, y lamentablemente tú puedes codiciar, de hecho, muchas cosas. Tú puedes codiciar incluso la mujer del otro, por así decirlo. Y hay un mandamiento en la palabra de Dios en contra de la codicia, precisamente. Entre los 10 mandamientos, Dios estableció el último mandamiento, un mandamiento en contra de lo que es la codicia de lo que el otro tiene, de lo que el otro posee. La codicia del dinero ha hecho perder a mucha gente, y lamentablemente la gente busca el dinero porque el dinero le da poder. Entonces el dinero te permite comprar poder. Cuando tienes poder, ese poder te permite comprar más dinero o adquirir más dinero. Así es. Ahora, cuando tienes poder y tienes dinero, te es más fácil adquirir la parte sexual. De hecho, Richard Foster en su libro Dinero, Sexo y Poder dice que esta es la tríada mortal, porque el placer tú lo puedes comprar con dinero, pero al mismo tiempo cuando tú tienes poder y cuando tú tienes placer, tú puedes vender el placer incluso, que es comprable por el dinero. Una relación, es un círculo vicioso entre estas 3 cosas. Bueno, pues en los últimos años, obviamente, las iglesias han ido detrás de lo que es el dinero, estas campañas de levantamiento de fondos continuo, donde nos hemos alejado de la cruz, nos hemos alejado del mensaje del Evangelio. El énfasis ya no es tanto el mensaje de salvación, sino el dinero que tú puedes mandar para que tú puedas ser bendecido. Vidas ostentosas de los líderes también. Vidas ostentosas que realmente a expensas muchas veces de vidas de escasos recursos, con grandes calamidades, cuyas pocas riquezas, posesiones han sido entregadas a cambio de nada muchas veces. Con la esperanza a veces de obtener algo. Claro, como si Dios su favor pudiera ser comprado. Entonces, nos estamos moviendo en medio de todo eso, pero junto con eso hay una codicia por el poder, y ahora queremos muchos títulos, cada vez más rebombantes estos títulos. ¿Por qué? Porque nos interesa que se nos reconozca como entes de poder, como si fuéramos los apóstoles primero. Todo eso ha creado un malestar enorme entre las iglesias que necesita ser corregido, y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuál sería un síntoma de una iglesia que se está desviando hacia esa dirección? Bueno, yo creo que es el énfasis en el factor dinero. Es el tú despegarte de la cruz, el tú dejar de predicar el mensaje de la cruz, donde tú tienes entonces mensajes frecuentes, continuos, acerca de dar para recibir, de dar para sembrar, de manera que Dios te devuelva. Esos son síntomas claros hoy en día de codicia, y que nos hablan de que nos hemos despegado, porque la función de la iglesia no es levantar dinero, aunque obviamente el ministerio cuesta dinero. Su función es proclamar el Evangelio, y Dios se encargará de alguna forma o manera suplir nuestras necesidades. Cristo habló mucho de esta codicia. A través de la Biblia podemos ver que Cristo menciona lo que es la codicia del dinero. Sí, yo creo que en términos de dinero, Elaine, el ejercicio se ha hecho de que hay como unos 500 versículos en la palabra de Dios que hablan de fe, y hay 2.500 versículos que hablan del dinero. O sea que dinero, posesiones, riquezas, todo eso tiene la misma connotación. Eso te da una idea de cuán frecuente la Biblia habla acerca de la riqueza, dinero, posesiones, y la necesidad de combatir este gran mal que
es un competidor para Dios. Hablas de combatir este mal y te iba a preguntar entonces, ¿cuál es el antídoto para este mal? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que el antídoto es contentamiento, agradecimiento a Dios, estar contento con lo que tenéis, ya sea que comamos, perdón, ya sea que tengamos con qué comer o vestirnos, estamos contentos. Pablo dice, yo he aprendido el secreto de estar contento en la abundancia y en la escasez. De hecho, el famoso versículo de Filipenses que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo que está inmediatamente después de estas palabras. Yo he aprendido el contentamiento de vivir, el secreto de vivir en la abundancia y en la escasez. Por eso, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, de manera que en Cristo yo puedo vivir en abundancia, yo puedo vivir en escasez y estar contento. Agradecimiento. Una vida agradecida no es una vida que anda detrás de más y de más y de más, codiciando lo que el otro tiene. Así es, Miguel, hemos llegado al final de este programa, pero también al final de esta serie sobre un líder para esta generación. ¿Cuáles serían tus palabras finales? Yo creo que tenemos que recobrar de nuevo el valor del líder, tenemos que recobrar de nuevo el concepto de la importancia que Dios le da al líder como siervo. Nuestra función principal es ir delante, marcando el paso, llevando el modelo de Cristo hasta donde podamos para que otros puedan imitarnos, pero al mismo tiempo nuestro llamado es a servir, no es un liderazgo de privilegios, de abundancia, es un liderazgo de servirle al otro, y eso es parte del modelo de Cristo. Yo creo que tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad delante de Dios de representar el carácter de Cristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que representar eso también. Yo creo que no podemos olvidar nunca, 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 que cuando manejamos las cosas de Dios, estamos manejando cosas sagradas, y nosotros no podemos hacer eso superficialmente, mundanamente, ligeramente. Esto le da peso a lo que hacemos. Y cuando consideramos todo eso, entonces vamos a tomar nuestras funciones de pastor, de anciano, de diácono, de líderes, mucho más seriamente, precisamente porque representamos a un Dios 3 veces santo. Y quizás con eso yo quisiera dejar esta serie recordándonos la importancia, el peso que tiene ante los ojos de Dios la posición de un líder que representa a Dios y trabaja para Dios, tratando de impulsar su causa y a través de sus valores. De manera que tenemos que hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Así es. Con tus palabras terminamos nuestro programa en el día de hoy y finalizamos esta serie de Un líder para esta generación. Muchísimas gracias, Miguel, por todos tus aportes, por todos tus comentarios, por todo lo que has traído a lo largo de esta serie. Gracias a ti, Elaine. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Le invitamos a que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado.